Buenas, soy Gabriel Loy, voy a estar analizando la segunda partida del match por el título del Círculo de Ajedrez de General San Martín. El match lo están disputando Daniel Papadopoulos, el actual campeón, y el desafiante Roberto Álvarez. En la partida anterior, Roberto había jugado con piezas blancas y la partida había finalizado en tablas. Y hoy Daniel iba de blancas y Roberto de negras. El ritmo de la partida es 90 minutos más 45 segundos desde la jugada inicial. La partida comenzó con E4, E6, D4, D5 y con esto se plantea la apertura francesa. Eh, Acá las blancas eligen la línea de caballo C3. También hay otras posibilidades como E5 o caballo B2 o la variante de cambio que surge luego de peón por y peón por. Aquí las negras juegan alfil B4, que es conocida como la variante Winauer. La amenaza aquí es capturar el caballo de C3 y luego comer el peón de D4. Así que por eso las blancas eligen jugar E5, que es la continuación teórica, C5 y A3. Acá otra línea muy interesante es la jugada Dama G4, que termina llevando a unas partidas realmente súper complicadas, donde el negro puede entregar luego de caballo E7, dama por G7, torre F8, dama por H7, dos peones en el flanco de rey, pero a cambio el negro consigue mucha ventaja en desarrollo y bastante dinamismo de piezas. Sin embargo, acá se siguió con la continuación más teórica, alfil por C3. Otra posibilidad acá es la jugada alfil A5. Hay una partida muy interesante que jugaron Fischer con Talla en la Olimpiada de Leipzig de 1960, que también finalizó en tablas, pero fueron luego de un montón de complicaciones tácticas muy interesantes. Pero bueno, aquí se juega alfil por C3, peón por C3 y dama 5. Acá vemos que el blanco consiguió la pareja de alfiles, tiene cierta ventaja de espacio gracias al peón de E5. Y en contrapartida, el negro tiene una mejor estructura de peones, dado que el peón de C3, C2 y A3 son ciertamente débiles. Aquí el blanco continúa con alfil de 2, desclavando, ya que la amenaza en este momento era C por D4 y no se podía tomar ya que el peón estaba clavado, y quedaría una estructura bastante peor. Dama 4. Si ahora la jugada C por D4 sería un error, ya que luego de C por D4 la dama debe retirarse, por ejemplo, a C7, y luego de C3 las blancas consiguen una posición bastante cómoda, con ventaja de espacio, pareja de alfiles y un mejor centro. Por eso el negro juega dama 4, nuevamente amenazando el peón de D4, ahora se amenaza C por D4, C por D4 y dama por D4. Por eso el blanco juega caballo F3, B6, esta es una de las posibilidades. La idea del negro es jugar alfil A6 para tratar de cambiar el alfil de casillas blancas del blanco. H4, el blanco aprovecha para ganar espacio en el flanco de rey.
alfil A6, el negro continúa con su plan, H5, la idea del blanco si lo dejan va a ser tratar de meter el peón hasta H6, y si el, el negro avanza con G6 va a tener un peón en sexta que en los finales puede dar ventaja, una ventaja muy importante. Y en caso de tomar, va a conseguir arruinar la estructura de peones. Por eso el negro juega primero alfil por F1, rey por F1, y para impedir que el blanco juegue H6, es el negro quien juega H6 primero. Sin embargo, gracias al avance de este peón, el rey del blanco no es necesario que se enroque, ya que vamos a poder desarrollar nuestra torre vía H4. El blanco toma peón por, y torre H4, expulsando la dama de la casilla A4. Dama 6 jaque, y el blanco decide directamente pasar a un final, luego de dama E2, dama por E2, rey por E2, y si nos fijamos, el blanco tiene muy buen juego de piezas, la torre en H4, el caballo en F3, el rey en E2, el alfil en D2 y la torre de A que se puede incorporar por la columna B. Y en contrapartida, en negro tiene un mal desarrollo de piezas, pero una ventaja estática que es una mejor estructura de peones. Si el negro lograra desarrollar bien todas sus piezas, pasaría a ser el negro quien tiene cierta ventaja. En este momento podríamos decir que la posición está bastante igualada. El negro comienza a desarrollar sus piezas con caballo E7, una jugada bastante natural. Torre A4. El blanco elige pasar su torre hacia el flanco de dama para tratar de presionar tanto el peón de A7 como el peón de C5 y molestar el desarrollo del negro. Y aquí el negro comete el único error, digamos, que, que comete en la partida, que es rey D7, que es una imprecisión. Acá la jugada que mantenía la igualdad era caballo D7, es bastante fácil de decirlo ahora con la computadora, pero durante la partida ciertamente rey D7 parecía una jugada bastante natural. Aquí el plan del negro va a ser jugar el peón a A6. Si nos fijamos en esta posición, el blanco debe jugar torre A6. Y acá el negro puede incluso si quiere repetir con la jugada caballo B8, lo cual terminaría llevando a tablas, luego de torre A5 o torre A4. Y si el blanco juega torre A4, como decía, se puede repetir con caballo D7. Pero si el blanco juega torre A5, la jugada aquí sería A6, lo cual dejaría con cierto buen juego al negro, ya que podría finalmente desarrollar la torre por vía A7. Sin embargo, acá como decíamos, el negro jugó rey D7, que parecía una jugada muy natural, pero el problema es que luego de alfil E3, rey C6 es forzado, ya que si aquí el negro juega C4, caería el peón de A7. Por ejemplo, torre por A7, alfil por A7, y el blanco tendría un peón pasado y alejado en el flanco de dama. Por eso rey C6 es
es una jugada muy natural. Torre A5, atacando nuevamente, el peón de C5, caballo D7, y Daniel ya tenía aquí prevista una combinación que se nos había escapado tanto a los que veíamos la partida como a Roberto también, que es la jugada alfil por C5. Luego de caballo por C5, la jugada intermedia caballo D4 jaque, que lo que hace es forzar al rey negro a que se retire y no pueda defender más el caballo de C5. Por ejemplo, si acá se tratara de mantener defendido el caballo con alfil B6, simplemente torre B5 y luego de rey A6 o de rey D7 el caballo caería de igual manera. Por eso el negro juega rey D7 directamente, torre por C5, torre H a C8, es importante cambiar la torre de C5 que es bastante molesta, torre por, rey D3, y acá a mí un plan que me parecía interesante era mantener la torre en la columna C, por ejemplo con torre C4 y torre A4, manteniendo controlada la ruptura en C4 al igual que el peón de A3. Sin embargo, Roberto hace otra jugada muy natural que es torre B8, F4, se consolida el peón de 5 en el centro, caballo C6, el negro lo que quiere hacer es tratar de activar su rey y el caballo desde D4 lo está impidiendo, ¿no? Por eso juega caballo C6. Y Daniel, que tiene peón de más, elige simplificar y cambiar piezas. Y acá está el problema que es la ruptura C4. Acá Roberto comete una segunda imprecisión, acá por, por diferencia, por bastante diferencia era mejor tomar peón por C4 y luego de rey por C4 tratar de mantener eh, mantener una posición simétrica en el flanco de rey con igualdad de peones y tratar de sostener la posición en el flanco de dama. Sin embargo, aquí Roberto juega rey C5, que también es una jugada bastante natural, activando el rey. Y luego de C por D5, E por D5, también era posible tomar de rey. Parecía bastante natural también, manteniendo esa posición simétrica de la que hablaba antes. Pero bueno, luego de E por D5, juega Daniel Torre 1 con dos planes. Uno el que ocurrió en la partida, que es jugar F4 y F5 y E6. Y otro plan puede ser jugar también torre 3 para torre G3 y presionar sobre el peón de G7, que estaría retrasado. Torre B6, F5, torre B7. Acá nuevamente era muy interesante jugar torre 3 para torre G3, y es muy difícil defender el peón de G7. Sin embargo, Daniel elige una continuación bastante forzada, que es E6, F por E6, y acá se podía tomar tanto de torre como de peón. Vamos a mirar una línea bastante larga, pero muy interesante e instructiva, que es si se tomara de peón, F por E6, rey D6 es una jugada bastante única, torre 3, nuevamente siempre el plan es jugar torre G3 y tratar de comernos el peón de G7, rey E7, rey D4, activa rey, torre C2 es una posibilidad, torre B2 para tratar de comernos el peón de C2,
rey D5, torre por C2, torre G3, ahora el peón de G7 va a caer, jaque, rey E4, torre 2, rey F3, y aunque cae el peón D6, cae el peón de G7, y si por ejemplo rey F6, ahora el blanco podría elegir pasar a un final de reyes y peones que estaría claramente ganado, luego de torre por, rey E4, y el blanco tiene un peón de más y el negro eventualmente va a quedar en subson, luego ya que el blanco puede perder un tiempo ya sea con la jugada G3 o G4 dependiendo de lo que necesite. Sin embargo, Daniel decide tomar de torre por E6, torre F7, atacando el peón de F5, G4 defendiendo, torre F6. Aquí era posible tomar de la torre y luego de peón por, rey C3, rey D6, rey D5 nuevamente, el negro sería el que termine quedando en Suswan. Sin embargo, Daniel elige una jugada tal vez un poco más técnica que gana otro peón, que es torre 7, y luego de torre A6, tratando de buscar contrajuego con el peón de A, torre por, torre por A3 jaque, rey D2. También era posible rey E2, pero rey D2 parece un poco más humana, ya que mantenemos defendido el peón de C2 y el rey también está más cerca de controlar una eventual coronación del peón de A. A5, rey G6, ataca el peón de H6. Torre F3 juega Roberto. Nos parecía mientras mirábamos la partida un poco más interesante torre G3 para mantener atacado el peón de G4. Torre por H6, A4. Roberto se está jugando todo al peón pasado de A. Torre A6 para controlar el avance. Rey B4, trayendo el rey y defendiendo el peón. H6, A3, H7, torre H3 y torre A7. Acá ya podemos ver que la ventaja del blanco es totalmente decisiva. La torre del negro está atada a controlar la coronación del peón de H. Torre H2, rey D3, torre H3, y Daniel decide pasar con su rey hacia el centro. Torre H4, acá el negro amenaza comer el peón de G4 con jaque y luego volver a H4. Sin embargo, Daniel se come el peón de D5. A2, torre por A2, torre por H7. Ahora se consiguieron cambiar el único peón pasado y la única fuente de contrajuego que tenía el negro. El blanco lleva a su rey hacia el flanco de rey para apoyar ya el avance de los peones. Torre G7, rey F4, rey C5, trata de traer al rey en negro, pero ya luego de F6 la posición está totalmente perdida. Roberto decide abandonar y con esto el match queda 1,5 Daniel y Roberto medio punto. Quedan todavía 6 partidas, así que vamos a ver lo que pasa. Ahora el match está más interesante porque Roberto se va a ver forzado a jugar a ganar. Así que bueno, estaremos próximamente subiendo los comentarios de la próxima partida. Espero que les haya gustado el análisis. Hasta luego.